10 de la mañana, 41 minutos, y en la mañana en casa ya es momento de conectarnos y tener la posibilidad de charlar con María Dueñas. Pero antes vamos a ver esta introducción, esta presentación que preparó nuestra producción, que tal vez comience literariamente con aquello de "en algún lugar de la Mancha". En un lugar de La Mancha llamado Puerto Llano, una ciudad de poco más de 50.000 habitantes que durante la lucha entre moros y cristianos allá por el siglo XIII había sido fundamental, nació en 1964 María Dueñas Vinuesa, hija de un economista que trabajaba en la recién inaugurada refinería de la zona y una maestra que más tarde dio a luz 7 hijos más. De niña quería ser arqueóloga, pintora, periodista, según cómo se levantara cada día. Y a los 7 años, el texto de lecturas escolares El pájaro verde, de Martín Balmaceda, despertó su voracidad por la literatura, sin que aún logre explicarse por qué. Durante la adolescencia, María se fue a Madrid para estudiar filología inglesa y convertirse más tarde en catedrática de la Universidad de Murcia. Pasó sus 30 años ganando muy poco, con anemia, repartiendo el tiempo entre hijos pequeños y trabajo, pero logró consolidarse a los 40. 5 años después, publicó su primera novela, El tiempo entre costuras, fruto de un arduo proceso, respetando el rigor de la investigación histórica, sumado a las vicisitudes de los personajes que la protagonizan, a quienes llegó a admirar mientras los escribía. De repente, María era una escritora de fama mundial, traducida a más de 35 idiomas, con una serie televisiva basada en su primera novela, y que ni lenta ni perezosa se lanzó a escribir 3 más: Misión Olvido, La Templanza, que también se convirtió en serie, y Las hijas del capitán. Tenía en marcha su 4ª publicación cuando sintió la necesidad de volver a acercarse a la protagonista del Tiempo entre costuras, y por primera vez en su carrera escribió de un tirón Cira, la segunda parte de su mayor éxito, que el público silenciosamente reclamaba. Gracias a Cira, los lectores podremos volver a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger sobre fines de la Segunda Guerra Mundial entre intrigas y hechos históricos. María Dueñas, esta española que curiosamente aprendió a cocinar tortilla de papas en Estados Unidos, es mujer, pero no escribe para mujeres. Prefiere escuchar música mientras lo hace. Es metódica, ordenada y no extraña para nada volver a dar clases en la universidad, porque es feliz viviendo gracias a la literatura, aunque si le dieran a elegir entre leer y escribir, optaría por seguir leyendo. Bueno, qué lindo, aunque sea de esta manera, estar saludándote, dándote la bienvenida, María, a La Mañana en Casa. ¿Cómo está Madrid? Encantada de hablar contigo, Humberto. Bueno, qué nota biográfica más chula habéis hecho para empezar. Mil gracias. Y bueno, Madrid está entrando la primavera, con días raros, de pronto llueve, de pronto hace sol. Viendo un poco de luz al final del túnel del COVID. Ya las vacunas avanzan un poco más rápido, pero bueno, todavía queda camino por recorrer. Bueno, y hablando de camino por recorrer, estaba mirando atentamente lo que la producción había preparado como presentación, en donde hay tantas cosas para saborear, para degustar de esta historia de escritora tuya que en realidad es muy reciente, pero es tremendamente exitosa. Y por allí aparecía ese retorno a Cira, puesto como una necesidad de tu parte. Yo también tenía entendido que de alguna manera habías tenido como presiones ya desde hace mucho tiempo para que hubiera una continuidad en la vida de Cira, pero que tú todavía no sentías como la necesidad, o no sé si debías alejarte todavía de ese personaje. ¿Algo así puede ser que haya leído? Bueno, algo por ahí parecido. Mira, cuando llegó el éxito inesperado del Tiempo entre costuras, los lectores me pedían a menudo una segunda parte. Querían saber qué pasaba con Cira en su devenir, en sus aventuras, sus desventuras. Pero en aquel entonces yo preferí
resguardarme, porque toda la evolución del tiempo entre costuras, desde su publicación, cuando dio el salto a América Latina, cuando después llegaron las traducciones, todo fue tan imprevisto y tan rápido que yo creo que necesitábamos, Sira y yo, un distanciamiento. Entonces, bueno, yo decidí tomar otro camino con las novelas que habéis mostrado aquí, con Misión Olvido, La Templanza, Las hijas del capitán, y ha sido finalmente después de 12 años cuando ha surgido este reencuentro y me he lanzado a él con mucha alegría, con muchísimas ganas de volver a reencontrarme con tantos lectores y por otro lado los lectores, ahora que está Yasira en las librerías, la han acogido pues con una enorme felicidad y yo les estoy muy agradecida. ¿Y por qué esa importancia de Evita? ¿Cuándo surge para ti el colocar a Eva Perón dentro de este reencuentro con Cira? Mira, casi, está raro decirlo así, pero casi Evita se coloca sola dentro de la novela. Mira. Porque arranca la trama en el año finales del 45, año 1946, cuando ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial, cuando España vive su posguerra tras la Guerra Civil y aquí en España hay pobreza, hay hambre, hay opresión, hay un régimen político que no da un respiro y bueno, todavía se sufre mucho después de la guerra y entonces en ese momento es cuando Franco invita a Perón a que venga a España en el año 47 para cerrar tratados comerciales para que lleguen barcos cargados de trigo, de otros cereales, de carne, de huevos, de todo a esta España hambrienta que teníamos entonces. Perón no puede venir por cuestiones lógicas, pero decide enviar a su mujer, decide enviar a Eva en su lugar a esta visita protocolaria que arranca en España durante 3 semanas y después continúa por Europa. Entonces casi que en el año 47, cuando yo abro el abanico de qué pasaba en el mundo para construir esta nueva novela, salta Evita como el personaje principal que visitó a esa España tan oscura y tan triste, trayendo un soplo de ilusión para tantos españoles que pensaban que tras ella venían barcos cargados de comida para paliar el hambre, que vinieron muchos, y bueno, y también supone una especie de soplo de aire fresco, ¿no? Porque ella llegó muy joven, vestida muy espectacularmente, a una España que todavía estaba casi de luto después de la guerra, y fue una convulsión, marcó una época este viaje, y por eso yo lo incluyo en la novela. ¿Y cómo haces, María, para lograr que un personaje madure? Porque de hecho ahora nos presentás una Cira más madura, eso debe operar un trabajo psicológico muy, muy importante de parte de quien está escribiendo para ir dándonos a nosotros los lectores esa evolución o involución, madurez o no madurez que tiene que tener un personaje a medida que pasa el tiempo. Claro, mira, a mí me gusta mucho que los personajes de mis novelas, los protagonistas sobre todo, tengan lo más posible compartido con los humanos, ¿no? Me gusta que tengan como los hombres y mujeres del mundo, que tengan luces, que tengan sombras, que tengan momentos de gloria y que tengan pues nuestras pequeñas y grandes miserias, que tengan dudas, incertidumbres y que de esta manera consigan desarrollar en los lectores una gran empatía por ellos, ¿no? Consigan cautivar a los lectores. Y en ese sentido Cira evoluciona muchísimo. En el tiempo entre costuras la conocemos siendo una joven modista, una joven costurera, ignorante, ingenua, incauta, que se deja, entre comillas, arrastrar por un canalla, abandona a su Madrid y a su madre y se embarca rumbo al norte de África, Marruecos, siguiendo a este Ramiro Arribas. En fin, es una Cira que va evolucionando constantemente a lo largo de la novela hasta terminar convertida en la propietaria de un taller de costura que a su vez colabora con los servicios secretos británicos. Ahora en Cira, la nueva novela, el personaje va a seguir evolucionando aún más, va a sufrir dramas en su vida muy dolorosos, tragedias que vienen provocadas por atentados terroristas, va a tener un hijo, va a cambiar de país varias veces y en definitiva va a ser una mujer más curtida, más madura, algo más escéptica, algo más crítica ante la vida, pero
en el fondo sigue conservando ese carisma y ese encanto que cautivó a los lectores del Tiempo entre costuras y sigue teniendo dentro de ella, bueno, un alma y una sensibilidad muy especial que nos sigue seduciendo. Todo esto con un marco que tiene tu forma y tu manera de escribir, con una rigurosidad en la reconstrucción histórica, en transmitirnos el aroma, el olor, la sensación de las situaciones en determinados momentos de la vida de los humanos. ¿Cómo se llega a ser tan rigurosa en el aspecto histórico cuando, si yo no tengo mala información, no era mucho historia una de las materias que más te subyugara en tus épocas de estudiante? Sí, bueno, es cierto. Yo soy filóloga de formación, soy lingüista, no soy historiadora profesional. Sí me gusta la historia, pero lo que no me gusta es como a veces nos la enseñaban en el colegio antes, ¿no? Con una memorización constante de fechas, de datos y Claro. de movimientos. Yo lo que hago es investigar, documentarme muy a fondo para crear los entornos en los que se mueven mis personajes, las coordenadas de tiempo y espacio en las que transcurre la acción. Y para eso pues recurro a todo tipo de documentación, desde artículos muy especializados escritos por expertos, hasta prensa de la época, viejas revistas, qué películas se veían, qué música sonaba entonces, Claro. hasta pues como decías antes, para los sabores, los olores, ¿no? Pues recurro a los menús de los restaurantes, busco fotografías antiguas para ver cómo eran las calles entonces, cómo vestía la gente, qué comunes actividades había por aquel entonces. Y una vez que tengo todo esto, construyo, digamos, un escenario y por Claro. ahí, a través de ese escenario, hago que se muevan mis personajes y hago que fluyan las tramas. María, y creo que por eso te has transformado en una fuente de inspiración, en definitiva, de la industria del audiovisual, porque al éxito arrollador del Tiempo entre costuras a nivel literario hay que agregarle que la producción de Antena 3 tuvo fenomenal audiencia y así sucesivamente, digamos, transformándote en una guionista de la industria audiovisual, pero ¿hasta dónde? Porque la sé a la industria audiovisual muy celosa de permitir entrar, ¿hasta dónde podés meterte para que esa rigurosidad de María también esté presente en lo que se presenta en forma audiovisual? Bueno, yo intento meter la cuchara a todo lo que me dejan. Lo que pasa es que a veces debo confesar que tengo que retirarme un poco. Bueno, bromas aparte, la verdad es que yo he tenido mucha suerte con las adaptaciones de mis novelas, tanto El tiempo entre costuras, en principio, como La templanza, que está ahora en Amazon Prime y que se estrenó este pasado mes de marzo, como Sí. Las hijas del capitán, que es mi cuarta novela, que está ahora en proceso de guiones. Yo colaboro en la medida que puedo con los productores, con los guionistas, porque los conozco, tenemos una relación muy cercana, son muy respetuosos con mis libros y son muy abiertos a escuchar mi voz. Es cierto que normalmente mi intervención se queda en la revisión de los guiones, no avanzo más, pero sí que propongo cosas, hablamos, negociamos, nos ponemos a veces más de acuerdo y a veces menos, pero sí que tengo, digamos, una relación cercana con las producciones audiovisuales de mis novelas. Yo creo que hasta ahora han funcionado muy bien, han sido muy fieles al alma de los libros. No tienen que ir con una fidelidad página a página, pero sí me interesa que no traicionen su esencia, su personalidad, y eso sí que lo hacen en las imágenes, y además son unas producciones muy espectaculares y lindísimas, así que de momento estoy muy contenta con cómo va la cosa. Bien, María, sabés que tenemos que ir cerrando. Me quedan millones de preguntas para hacerte. Además, ha sido un enorme placer tener este diálogo. Te confieso que inicié la entrevista traicionándome como lo hago habitualmente. Pienso en la manera en la que la voy a iniciar y después decido hacer otra cosa. Pero en realidad
te iba a preguntar sobre algo que a lo largo de la entrevista me di cuenta que es completamente diferente a como yo lo imaginaba, porque a Cira yo la tenía como la culpable del tener que haber dejado la docencia, pero en realidad es la responsable tal vez del cambio más radical que ha tenido tu vida, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Quizá abandonar la universidad cuando ya tenía una carrera estructurada, organizada, cuando yo ya tenía una edad y dar este salto, que no fue un salto al vacío, fue un salto con red, yo pude pedir una excedencia, pero es cierto que mi vida se reorientó en una dirección distinta y le estoy muy agradecida a Sira y yo creo que los lectores también. Sin duda que sí, y lo mismo va a suceder aquí en Uruguay que lo que ha pasado con tus anteriores producciones. Seguramente la gente volverá a meterse en la vida de Cira, recorrerá esta madurez que nos estás proponiendo, todas estas cosas que nos has adelantado le va a pasar. Y yo decirte que desde aquí, desde Uruguay, desde este país pequeñito, pero que realmente sé que sabés, tenés una gran cantidad de admiradores y de lectores y de seguidores, te mandamos este abrazo virtual que nos podemos dar ahora, pandemia mediante, esperando que, bueno, algún futuro cercano nos permita conocernos personalmente. Ojalá sea así, Humberto, porque cada vez que he ido a Uruguay con mis libros, y ya han sido algunas veces, la acogida es excelente, magnífica, los lectores, los equipos editoriales, vosotros en los medios. Así que ojalá con la próxima novela, o quién sabe, con Sira, cuando ya avance un poco el final de la pandemia, ojalá nos reencontremos pronto y de momento mando un abrazo muy cariñoso a todos. Que sea así, un beso muy grande, María, y gracias por este contacto. Lo mismo vosotros, hasta siempre. María Dueñas en la mañana en casa, adelantándonos algunas de las vicisitudes de Cira. Ha vuelto el personaje protagonista de El tiempo entre costuras, luego de algunos años. Es un libro que seguramente ya más de uno de ustedes debe haber disfrutado y nosotros debemos confesarlo, hemos disfrutado enormemente este diálogo cálido, muy agradable con su autora, María Dueñas.